al gran zar Khan de la Rus Orda, que gobernaba en el lejano Novgorod el Grande. El imperio era uno, y naturalmente el emperador era solo uno. En los siglos XV y XVI, en el imperio hubo una división religiosa del cristianismo en varias ramas: religión ortodoxa, islam, catolicismo, budismo y judaísmo. Estas ramas adquirieron estos nombres tan solo en los siglos XVII y XVIII. En otras palabras, todas las religiones del mundo conocidas hoy provienen de la misma raíz, del cristianismo, que había estado unido y había sido la única religión existente en los siglos XII y XIII. Esto explica en particular las conclusiones alcanzadas por la gran escuela de científicos del siglo XIX, que trabajó en el campo de la llamada religión comparativa. Después de procesar una enorme cantidad de material, sorprendentemente encontraron mucho en común entre todas estas religiones. Pero estando atados de pies y manos por la cronología equivocada de Scaliger, decidieron que el cristianismo absorbió numerosos elementos de culto supuestamente anteriores, pero en realidad no fue así. Al contrario, en los siglos XVI y XVII, el único cristianismo se dividió en varias religiones, cada una de las cuales heredó una parte significativa de la religión cristiana, modificándola y repartiendo además los símbolos que antes eran comunes. La cruz ancha comenzó a ser utilizada principalmente por la Iglesia ortodoxa. La cruz estrecha es católica. La estrella de 6 puntas, una de las formas en que se transformó la cruz, es judaica. La media luna con una estrella, que es también una variante de la cruz, fue adaptada por el Islam. Los evangelios fueron probablemente escritos a finales del siglo XII o principios del siglo XIII, y el resto de los libros de la Biblia y el Antiguo Testamento fueron creados en una época posterior. Las redacciones del Evangelio que han llegado hasta nosotros pertenecen aparentemente a los siglos XIV y XV de nuestra era, y los libros del Antiguo Testamento estuvieron redactando incluso hasta mediados del siglo XVII. En el siglo XVI, el imperio alcanzó su punto más alto de poder y prosperidad. Después de Yaroslavl y Novgorod el Grande, Moscú se convirtió en su capital. En el lugar del antiguo pequeño asentamiento, en el territorio de la Moscú moderna, comenzó una grandiosa construcción, donde trabajaron los mejores arquitectos que fueron llamados de muchas provincias. Al principio se construyó la ciudad subterránea siguiendo el método abierto. Luego la fueron cubriendo con pisos y erigieron una ciudad elevada sobre el nivel de la tierra, Moscú. Esta construcción gigantesca causó una gran impresión en los hombres contemporáneos y fue descrita en las páginas de muchas de las llamadas fuentes antiguas de los siglos XVI y XVII. En Heródoto, Moscú del siglo XVI se describe como un laberinto egipcio, en la Biblia como la restauración de Jerusalén. A mediados del siglo XVI, el reino de Kazán, también conocido como Kanato de Jasaria, se convirtió en el centro de la religión judía. El rey de Kazán, es decir, el rey Házaro y su corte, adoptaron el judaísmo. Después de eso, Kazán intentó separarse del imperio. En 1552, el zar Khan Iván el Terrible reprimió brutalmente la rebelión de Kazán. No se debe pensar que el judaísmo medieval de Jasaria y el judaísmo moderno sean lo mismo. Muchos conceptos modernos tenían un significado completamente diferente en la Edad Media. Judío significaba aquel que alaba a Dios, y los judíos de los siglos XV y XVI
llamaban al Imperio Otomano Atamania, que tenía su capital en la evangélica Jerusalén-Estambul. En una era de controversia religiosa, cualquier parte de la provincia del imperio podría llamarse a sí misma Israel para enfatizar su rectitud en cuestiones religiosas, pues la palabra Israel tenía connotaciones religiosas del Imperio ruso de la Edad Media y significaba el que lucha por Dios.